Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Aquí comienza nuestro encuentro matinal. Bienvenidos. La reflexión para hoy titula Días de conflicto. El texto bíblico es Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Desde sus más tiernos años, el niño judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar. Pero Jesús no se interesaba en esos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y estaban siempre sobre sus labios las palabras: «Así dice Jehová». A medida que empezó a comprender la condición del pueblo, vio que los requerimientos de la sociedad y los de Dios estaban en constante contradicción. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios y ensalzaban las teorías que habían inventado. Observaban ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. Su servicio era una mera repetición de ceremonias y las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultas a los adoradores. Él vio que en estos servicios sin fe no hallaban paz, no conocían la libertad del espíritu que obtendrían sirviendo a Dios en verdad. Jesús había venido para enseñar el significado del culto a Dios y no podía sancionar la mezcla de los requerimientos humanos con los preceptos divinos. Él no atacaba los preceptos ni las prácticas de los sabios maestros, pero cuando se le reprendía por sus propias costumbres sencillas, presentaba la palabra de Dios en justificación de su conducta. De toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Porque era tan amable y discreto, los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de su enseñanza. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos, pero él pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio al fin y las presentaba con su verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. Sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y a María y les presentaron su actitud disidente. Así sufrió él reprensión y también censura. En edad muy temprana, Jesús había empezado a orar por su cuenta en la formación de su carácter, y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. La declaración «escrito está» constituía su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares. Pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida. Aún en su juventud tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia. Sus hermanos, como se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Insistían en que debían seguirse las tradiciones como si fuesen requerimientos de Dios. Hasta tenían los preceptos de los hombres en la más alta estima que la palabra de Dios, y les molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Les asombraba el conocimiento y la sabiduría que manifestaba al contestar a los rabinos. Sabían que no había recibido instrucción de los sabios, pero no podían menos que ver que los instruía a ellos. Reconocían que su educación era de un carácter superior a la de ellos, pero no discernían que tenía acceso al árbol de la vida, a una fuente de conocimientos que ellos ignoraban. ¡Qué gran misericordia, qué gran bondad,
Qué gran humildad que el reino de los cielos haya descendido a la tierra en la vida de Cristo y que nosotros pudiésemos tenerlo en medio nuestro como un humano, siendo Dios mismo, siendo el originador de la palabra. Quiso ver cómo la comprendían sus hijos, aquellos por los cuales Él vino a morir en la cruz del Calvario. Él quería saber cómo ellos cumplían, cómo ellos obedecían, cómo ellos entendían las Escrituras, pero se sorprendió al ver que querían hacer todo lo contrario a su voluntad. Se olvidaron completamente de su Creador y en lugar de verlo en cada sacrificio, en cada ritual, en cada ceremonia, simplemente lo hacían rutinariamente, como un acto que debía hacerse nada más. Y cuando los rabinos enseñaban su palabra, anteponían sus costumbres, anteponían sus reglas, anteponían sus tradiciones, pero se les olvidó el escrito está. Y como Jesús no seguía sus enseñanzas ni tampoco sus ordenanzas, porque ellos simplemente se basaban en la tradición, entonces ellos repelaron contra Jesús, llamaban su atención y no solamente esto, sino que iban con María y con José para que lo reprendieran, para que lo convencieran que su pensamiento era un pensamiento revolucionario, era un pensamiento que no iba acorde a sus enseñanzas y aún pretendían hacerle ver que sus pensamientos eran diferentes a los del reino de los cielos. Pero sus razonamientos y sus conclusiones quedaban en el piso cada vez que Jesús mencionaba un escrito está. Y ahora el corazón de la gente se sentía reconfortado. Ahora el corazón de la gente se sentía con una esperanza. No todo estaba perdido y sus palabras llegaron a ser miel para aquellos que lo escuchaban, porque sentían que sus palabras no solamente transformaban su mente y su corazón, sino que les permitía conectarse con el reino de los cielos. La luz celeste llegaba a cambiar sus semblantes. Cristo Jesús traía paz, traía seguridad, traía salvación en sus palabras. Sin embargo, para los rabinos y maestros, Jesús se convirtió en una piedra en el zapato, se convirtió en un estorbo, porque Él no predicaba lo que ellos predicaban, porque Él no se sometía a normas humanas, Él se sometía a las normas del cielo, y esto les estorbaba demasiado. Sin embargo, se daban cuenta que el conocimiento de Jesús era muy superior al de ellos, que sus palabras eran reales, que sus palabras eran verdad, pero ellos decidieron oscurecer su mente porque no querían ser humillados delante del pueblo, haciéndoles pensar a los del pueblo que ellos ya no eran la autoridad y que el simple hijo de un carpintero que no había tenido estudio les estaba enseñando. Muchas veces también nosotros actuamos de la misma manera, nos creemos más sabios que Dios y aún teniendo sus palabras, aún teniendo un escrito está, nosotros hacemos lo que bien nos parece y no lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Cuán lejos también podemos llegar a estar de Cristo Jesús y del reino de los cielos. Hoy yo quiero decirle al Señor que quiero estar más cerca suyo a través del conocimiento que Él me ha permitido tener y a través de su santa palabra. Por eso, si tienes este pensamiento hoy, voy a invitarte a cerrar tus ojos y elevar una plegaria al cielo. Señor, gracias, porque para ti no bastó únicamente habernos dado tus normas y tus estatutos y haberlas enviado por medio de los profetas, sino que tú mismo quisiste pronunciar tus propias palabras una vez más en este mundo. Y es porque nosotros las hemos malentendido o simplemente las hemos acomodado a nuestro conocimiento, a nuestro placer, a nuestro acomodo. Y qué triste, Señor, que nosotros hoy estemos tentados a hacer lo mismo. Queremos, oh Padre, dejar todo atrás y decirte, Señor, queremos recibirte en nuestro corazón. Reconocemos que tus palabras son verdad y queremos cumplirlas. Queremos tenerlas siempre en cuenta, no nuestro pensamiento. Queremos
derretirnos delante de ti, queremos postrarnos delante de ti y adorar verdaderamente, porque solamente en ti hay palabras de vida eterna, porque solamente en ti hay reconciliación, porque en ti hay redención. En este día, Señor, queremos entregarnos en tus manos, sabiendo, Padre, que escuchas nuestras súplicas, pero, Señor, te suplicamos que tu palabra pueda ser vencedora en esta guerra, en este conflicto que tenemos en nuestra mente entre el bien y el mal, y permítenos experimentar y disfrutar tu paz, tu tranquilidad y tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.